Días, buenas tardes, buenas noches. Con este video empezamos la unidad de termodinámica. Vamos a empezar la primera parte por las nociones de calor y temperatura. Como decíamos, en esta clase vamos a tratar las nociones de temperatura y de escala de temperatura, el significado que damos al calor y cómo difiere del concepto de temperatura, las unidades en que el calor se expresa, algunos efectos conocidos del calor y las nociones de calor sensible y calor latente. Empecemos por la temperatura. Todos sabemos qué entendemos por temperatura, sin embargo, tenemos que darle un significado más científico. El concepto de temperatura parte de las ideas que tenemos a partir del tacto de lo que es frío y caliente. Sabemos que el hielo es frío, que esa pava hirviendo está caliente y que el agua de un vaso no es ni fría ni caliente. Sin embargo, la pregunta que nos toca ahora es, ¿cómo podríamos hacer para decidir qué tan frío está el hielo, qué tan caliente está la pava y sobre todo, cuánto más frío o cuánto más caliente está ese vaso de agua? Todos sabemos que para medir la temperatura hace falta un termómetro. ¿Pero qué es un termómetro para la física? Para la física, un termómetro es un dispositivo que requiere de dos cuestiones al menos. Primero, tiene que tener alguna propiedad que varíe con la temperatura y además de eso, tiene que tener una escala con valores numéricos que nos puedan decir el valor de la temperatura medida. Para expresar la temperatura en el termómetro se recurre habitualmente a una ecuación que relaciona el valor de esa propiedad con la temperatura de esta manera, como una función lineal. En los termómetros más habituales nosotros usamos la dilatación de un líquido, la cantidad X se mide en centímetros, pero también hay termómetros que usan otras propiedades como la resistividad eléctrica, la viscosidad, la presión, algunos de los cuales vamos a ver en las próximas diapositivas. Veamos entonces una forma de construir un termómetro. La forma más antigua y cotidiana consiste en tomar un líquido coloreado, que puede ser alcohol o mercurio, colocarlo en un capilar y rodearlo por una capa de vidrio transparente. Cuando el mercurio o el alcohol reciben calor, se dilatan y así esa dilatación hace que el líquido ascienda por la columna, el valor de la longitud de la columna aumenta y de esa manera se registra la temperatura. Pero ¿cómo establecemos una relación entre esa dilatación y el valor de la temperatura que queremos precisar? Para eso es necesario fijar una escala de temperatura. Una escala de temperatura requiere de la propiedad termométrica, pero además hay que indicar cuáles son algunos puntos fijos de esa escala. Históricamente ha habido dos escalas, la que conocemos como Celsius y la que conocemos como Fahrenheit. Las dos escalas se apoyan en dos puntos fijos que son el congelamiento del agua y la ebullición del agua. Pero la escala Celsius asigna el 0 al congelamiento y el 100 a la ebullición, mientras que la Fahrenheit asigna el 32 de su escala al congelamiento y el 212 a la ebullición. La diferencia entre esas dos escalas no es la propiedad termométrica, sino la forma en que se gradúa esa escala de temperaturas. Como ejemplo, podemos ver cómo se construye el termómetro clínico que usamos en casa y como un termómetro de laboratorio. En el caso del termómetro clínico, está graduado de 35 hasta 40. En el caso del termómetro de laboratorio, está graduado de 0 a 100 o a veces hasta 110 o 120. ¿Cómo serán las escalas en cada uno? En el caso del clínico, la ecuación es A por la longitud en centímetros más 35 grados, de manera que
cuando el termómetro no ha ascendido, la temperatura es 35. En el caso del termómetro clínico, la ecuación es A por la longitud, ya que cuando el material no ha ascendido, la temperatura a marcar es 0. En ambos casos, queda por determinar el factor A, que nos dice cuántos centímetros asciende por cada grado. Eso nos va a definir el tamaño del termómetro. Si bien los termómetros de dilatación son los que más conocemos, en la física se ha usado mucho otro termómetro, que es el termómetro de gas. En el caso del termómetro de gas, la propiedad termométrica es la presión de un gas encerrado en un recipiente. Y a medida que la temperatura aumenta, aumenta la presión que mide el manómetro. Cuando el gas se calienta, aumenta la presión. Cuando el gas se enfría, disminuye la presión. De esta manera, con la presión, obtenemos también una escala termométrica posible. Para definir la escala de temperaturas del termómetro de gas, es necesario relacionar la variable X, que en este caso es la presión, con la temperatura. La relación planteada resulta la temperatura igual a una constante por la presión más un determinado número, igual que vimos antes. Al construir la escala de presión para poder calibrar los termómetros de gas, los físicos encontraron algunas cosas notables. Ensayando las gráficas de presión en función de temperatura para distintos gases en distintos termómetros, se encontraron con que si se extrapolaban todas las temperaturas hasta un valor de presión 0, todas las rectas se cruzaban en un mismo punto, que sería la temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Quiere decir que hay una temperatura que es común para todos los gases, para todas las sustancias que se pueden usar en un termómetro de gas. Esa temperatura entonces resulta absoluta y se la llamó cero absoluto. La escala Kelvin o escala absoluta es justamente la escala de un termómetro de gas en la cual a la temperatura cero le corresponde la presión cero. A esta escala también se la conoce como escala Kelvin, en honor a Lord Kelvin, un físico inglés. La temperatura en Kelvin se relaciona de manera sencilla con la Celsius, ya que, como podemos ver acá, la temperatura en Kelvin se obtiene de la temperatura en Celsius más 273,15. Los termómetros de dilatación y de gas no son, por supuesto, los únicos termómetros posibles. En estos días, y debido al coronavirus y al distanciamiento que debemos mantener, se ha puesto de moda ver termómetros infrarrojos. En estos termómetros, la propiedad termométrica es la radiación emitida por la persona y el valor de la temperatura se registra en un display, ya no en una columna. También hemos visto, a lo mejor por televisión o en fotos, cámaras infrarrojas, donde encima de cada persona, de acuerdo a la radiación emitida, puede verse la temperatura según está calibrada la cámara. Por último, les dejamos para pensar una tarea que discutirán en el aula virtual. La pregunta es, al introducir un termómetro en una olla, por ejemplo, o en cualquier sistema, ¿qué es lo que se está registrando? ¿La temperatura que tiene el agua? ¿La temperatura que tiene el termómetro? ¿Un promedio entre ambas? ¿Un promedio ponderado de la temperatura del agua y el termómetro con un énfasis en la del agua?
¿Un promedio ponderado, pero con un énfasis en el termómetro? Pensá cuál es la respuesta que te parece más razonable y lo vamos a discutir dentro del aula virtual. Vamos en un rato a la segunda parte.